Estábamos viendo acá la pregunta. Si yo tengo, como acá tengo presente el neutro, puedo tenerla equilibrada o desequilibrada. Y la suma de las potencias va a ser la suma de los 3 batímetros. La diferencia es que si yo acá coloco un amperímetro, si las cargas son desequilibradas, el amperímetro me va a marcar una corriente mayor que 0, mayor a 0. Si las cargas están balanceadas, el amperímetro me va a marcar una corriente de 0 amperes. Si las cargas están balanceadas. Esa va a ser la única diferencia que yo voy a tener con respecto a este. A este que está acá, sí. Yo me pongo como condición de lo que voy a hacer, me pongo como condición de que las cargas van a ser equilibradas. Entonces voy a poner un batímetro y acá ahora vamos a estar atentos a lo que hacemos, porque voy a poner un batímetro acá. Esa es la amperométrica del batímetro. Y voy a tener que poner una voltimétrica. Entonces, marco la voltimétrica. Acá ahora tengo 3 conductores solamente. Y la pongo con la fase S. Entonces acá puse un batímetro y a este le vamos a dar un batímetro R. Batímetro R. Bueno, vamos a poner un batímetro en la fase T. Entonces vamos a dibujar acá un batímetro. Y vamos a dibujar las amperométricas. En la fase T. Y voy a conectar la voltimétrica, miren, en la fase S. Y ya el otro batímetro, evidentemente, no lo voy a poder conectar, porque vamos a ver ahora el por qué se complica la conexión con 2 batímetros. Vean ustedes, ¿a dónde conecté yo el batímetro R? El batímetro R lo conecté entre los extremos, de S, o sea que ya estoy trabajando con las tensiones de línea, a diferencia de lo que tenía arriba, que estaba trabajando con las tensiones de fase. Estoy trabajando con las tensiones de fase, acá estoy trabajando en mi estrella con las tensiones de línea. Y miren, yo conecté el batímetro R entre la fase R y la fase S. Y el batímetro T lo conecté, la voltimétrica, entre la fase T
y la fase S. Bien, vamos a ver lo que pasa acá. Vamos a ver, y para ver lo que pasa acá, voy a dibujar, supongamos de que acá termina la línea, y después de la línea, quien viene nuestro generador, que siempre lo representamos con 3 generadores. Esto sería URN, con nuestros generadores. Este sería el neutro del generador, que no está conectado. Entonces yo lo que hice aquí fue conectar, este es USN, y acá en este extremo del generador yo conecté, sí, conecté URS. Bueno, vamos a ver qué pasó en el otro extremo. Tengo negativo, tengo positivo. Esto que está acá es el otro generador que me representa la otra fase, que es UTN. Lo conecto acá y yo aquí tengo la tensión que me entrega el generador, que es UST. Pero vean aquí, en este punto en particular, este que está acá, donde está este círculo, donde está esta luz. Yo ahí conecté la fase S a los extremos de las voltimétricas. A los extremos de las voltimétricas. O sea que este batímetro lo conecté a RS como entrega el generador. Usé las dos fases, la tensión compuesta RS. Bueno, o sea que lo que tengo acá conectado es URS. Esto que está acá es URS, que es la tensión compuesta. Pero veamos lo que pasa acá. Yo usé esta conexión, la fase S, pasó a cumplir como si fuera un común del instrumento a donde yo conecté el batímetro R, es el común del batímetro R, y al mismo tiempo es la fase común del batímetro T. Significa que yo aquí lo que tendría del generador me entrega UST, pero al conectar de esta manera TS, usando S como común, porque la fase S pasó a ser común, URS mantiene el ángulo de fase de la tensión URS que entrega el generador, pero aquí, en este batímetro, la tensión que tengo aplicada, si yo dibujo el vector tensión, la tensión aplicada va a tener esta dirección. Ya no va a ser UST, se produjo una inversión de fase acá, porque yo lo que estoy usando es UTS. Es UTS, porque S pasó a ser el común. S pasó a ser el común. Bien. ¿Qué significa la inversión esa de fase? Que si UST, vamos a poner la secuencia, vamos a decir que mi generador, o sea que la carga está conectada a una secuencia R,
ST. Entonces ahora tendría que hacer, para entender lo que pasa acá, en este circuito que tengo acá, tengo que hacer otro diagrama fasorial de tensiones y corrientes. ¿Pero qué tengo que marcar? Yo voy a marcar todas las tensiones. ¿Y cuáles son las tensiones que voy a marcar? Todas las tensiones que yo voy a marcar. Va a ser URS, UTS, UST, URN, USN, UTN, y hasta marcaría la que no uso. La que no estoy usando es la que iría entre TR, la tensión compuesta o tensión de línea que iría entre TR. Bien, entonces vamos a dibujar el diagrama fasorial de la secuencia de RCT. Bueno, antes puse que la fase pasaba por 0. Ahora vamos a poner que la fase está a 90, o sea que es como lo representamos casi siempre. Casi siempre. Entonces vamos a marcar las tensiones simples, y después marcamos las tensiones compuestas. Voy a hacer que la fase R pase por 90 grados cuando inicio mi dibujo. Entonces, me paro acá, fase R a 90 grados, diagrama fasorial. No se ve, profe. ¿No se ve lo que estoy No, haciendo? no, ahí está, ahí está. Tenía que subir un poco el dibujo. Ahí está. Bueno, esa sería la R. Ya sabemos que si esa es la R, ya ubicamos automáticamente, esta que está acá es URN, ubicamos automáticamente las otras dos que van a estar separadas a 120 de esta, ¿no? Entonces empezamos a marcar tomando como referencia, recuerden, el eje horizontal que pasa por N, por el neutro. Entonces una va a estar a menos 30, ¿recuerdan? Una va a estar a menos 30 y la otra va a estar a menos Menos 150. 150. Entonces vamos acá y más o menos ahí tenemos una, y la otra la vamos a tomar y la vamos a poner a menos 150 y andaría por ahí. Bueno, más o menos. Esto que está acá siempre es el centro, me está marcando el neutro. Esta es UTN y esta es USN. Y mi diagrama, como siempre, está girando así. Puede ser que haya alguna más larga y otra más corta, ¿no? Ustedes traten de armarlo ahí en escala siempre y les va a quedar perfecto. Bueno, ahora tengo que poner las compuestas. ¿Se acuerdan cómo eran las compuestas? Las compuestas eran las que iban en este sentido. Por ejemplo, la ST estaba acá. La ST estaba acá y el ángulo es 0. Pero ahora yo la voy a dibujar, la voy a trasladar acá, al centro de mi diagrama fasorial. No las voy a sumar, las voy a dibujar para marcar sus ángulos con respecto a mi eje de referencia, que es el eje que supuestamente está pasando por acá, el eje horizontal que está pasando por acá, y un eje vertical que está pasando por acá, donde acá están representando los reales sobre este eje, y sobre este eje estamos trabajando con los
imaginarios, positivos y negativos. No nos olvidemos que lo que estamos haciendo acá es trabajar con números complejos. Bueno, y de la misma manera como marqué esta tensión que puse acá, que es UST, voy a marcar URS, que nosotros ¿dónde la marcábamos? URS la marcábamos entre este punto, cuando hacíamos la suma, esto nos quedaba el triángulo. Esto sí nos quedaba el triángulo. Pero yo lo que voy a hacer es trasladarla acá, que tiene que estar a 120 grados. 120. Más o menos. 120, y más o menos las distancias son... Pero yo tengo que lograr... Son todos los vectores son iguales, ¿no? Todos los vectores son iguales. ¿Esa sería URS? Más o menos. Esta que está acá sería URS, exactamente. Un poquito más chiquita. Vamos a ponerle ahí. Esta que está acá sería URS. Y la que me falta marcar es, marqué UST. Bueno, ahora me faltaría marcar esta de aquí. UTR. UTR, ¿no? Que, ¿dónde estaría UTR? UTR estaría cuando hacíamos la suma que nos daba el triángulo. 0. ¿No? Acá abajo estaría. Esta estaría en 0, UST está en 0, esta está a 120 positivos, y esta que está acá, 120 negativo. 120 negativo o 240. Entonces, más o menos, estaría por ahí. Y esta es la última que tengo, que es U. Esto sería el generador. Así es como tengo yo el generador, y esta que está acá es UTR. Bien. Vamos a ver acá las tensiones que están en verde, URS y USI, o sea, la tensión que tengo el batímetro R. El batímetro R lo tengo en URS. URS es la tensión URS porque estoy tomando R con respecto a S como referencia. Está haciendo el potencial de R menos el potencial de S, o sea que S lo estoy tomando como referencia, o sea que este ángulo de fase del batímetro R va a ser el correspondiente ángulo de fase de URS. Entonces, para poner énfasis en eso, vamos a pararnos acá y le vamos a cambiar el color, como diciendo, es la que estoy usando en la carga. ¿Está bien? Es la que estoy usando en la carga. O sea que esto que está acá es igual a URS. Ahí estamos bien. Y ahora acá tengo que... Creo que se me fue mucho. Necesito espacio. Necesito espacio, ¿por qué? Y porque ahora tengo que venir acá abajo, a donde yo conecté el batímetro T, que está midiendo la corriente de la fase T con la tensión, pero miren acá lo que pasó. Yo estoy tomando, como referencia, estoy haciendo la tensión T menos la tensión S, y el generador lo que entrega es esta tensión. Por lo tanto, lo que realmente yo estoy haciendo acá
es tomando la tensión con esta inversión de fase, que es esta que está acá. Esto que está acá es UTS. Bueno, ahora vamos a marcar unos ángulos antes de seguir avanzando. Este es todo nuestro diagrama fasorial. Acá tengo el centro. Y entonces nosotros sabemos que entre URS y URN, ¿cuánto hay acá? ¿Qué ángulo tiene que haber acá? Si yo empiezo a contar desde aquí. Desde acá 30 empiezo puede ser. 30. 30 grados. Exactamente. Ahí va a haber 30 grados entre URS y URN. ¿Y cuánto va a haber, por lógica, entre UTS 120, profe. y UTN? Entre esta, mira, entre esta y esta. Y 30 también. Y 30 va a haber. Y 30. Y acá, si mido acá y acá, también va a haber 30, pero ¿por qué marqué eso? Porque yo estoy analizando estas tensiones, que son las tensiones a las cuales están conectados esos dos batímetros. Bien, ahora nosotros dijimos que las cargas eran equilibradas y acá sí, tienen que ser las tres iguales. Es la condición, las tres cargas iguales. Si las tres cargas iguales, y vamos a suponer, las vamos a hacer que sean, porque generalmente las cargas realmente son siempre más resistivas, inductivas que capacitivas. Entonces vamos a volcarnos a algo real, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Que esas tres impedancias, ZR, ZS y ZT, me están representando las tres fases de un motor trifásico. Si eso me están representando las tres fases de un motor trifásico, yo voy a suponer que son iguales, por lo tanto van a ser resistivas inductivas. Inductivas. Si son resistivas inductivas, recuerden que las voy a marcar acá, las tres corrientes, y esas tres corrientes van a tener un ángulo de fase, porque yo cuando hago aquí el cálculo, si yo voy a hacer acá el cálculo de la corriente, si yo les pido a ustedes, a ver, calculen la corriente que IR. Si ustedes calculan la corriente IR, la carga es balanceada, no hay neutro, pero ustedes saben que en una carga balanceada, acá, ¿qué tensión aparece? Por más que no haya neutro. Aquí aparece URN, ¿no es cierto? Y acá va a aparecer siempre, si yo acá pusiera un voltímetro, me van a estos valores. Me va a dar USN. Si yo acá pongo un voltímetro entre centro de la estrella, si yo acá pongo, me va a dar la U de fase, si pongo un voltímetro acá. Esta sería la U de fase de la fase T. Fase T. Recuerden, cargas balanceadas, el neutro puede estar conectado o no puede estar conectado. Siempre carga balanceada tengo esta tensión en cada una de las fases. Por lo tanto, si uno va a calcular la corriente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser IR URN sobre ZR, va a ser esta cuenta. Entonces, yo ahora voy a marcar
la corriente de las tres fases y voy a tener el ángulo va a estar formado entre URN y ZR. Entonces, ¿qué voy a marcar ahora? Voy a marcar en mi diagrama fasorial la corriente IR y voy a marcar la corriente IT. ¿Por qué marco estas? Porque son las que circulan por los respectivos batímetros. Batímetro R y batímetro T. Entonces, vamos a dibujarlas. Vamos a empezar por la T. Dijimos cargas resistivas inductivas. Y le damos cualquier valor. Le damos cualquier valor y cualquier ángulo. Pero la condición es que estén, ¿no es cierto?, atrasada con respecto a UTN. Y la vamos a poner, por comodidad nuestra para los cálculos, la voy a dejar ahí. La voy a dejar ahí en esa posición. Y a esto que está acá, lo voy a llamar el ángulo de fase. Lo voy a llamar el ángulo de fase. Ahora, no nos olvidemos que ZR, ZS y ZT son iguales. Por lo tanto, van a ser iguales los módulos de las corrientes, como van a ser iguales también los ángulos de fase. Significa que vamos a marcar la corriente, marcamos la T, ahora vamos a marcar la R. Entonces, ¿Profe, dibujó IR ahí en rojo? ¿Abajo en el diagrama? a ver, perdón, ¿a dónde? ¿Acá abajo? Abajo en el diagrama, ahí. Eso que dibujó es Es IT. Lo que dibujé IT. acá es Perdón. IT. Esta es IT. Ahora voy a dibujar IR. Ahora voy a dibujar IR. Entonces, la condición es que también va a ser resistivo inductivo y va a tener el mismo ángulo. Por lo tanto, si la dibujo, más o menos le voy a dar el mismo ángulo que hay acá y el mismo módulo. El ángulo va a ser el mismo. Ahora sí estoy dibujando IR. Y no nos olvidemos que IR, esta longitud de este vector, son iguales. Y este ángulo que está acá, phi, van a ser los mismos. Bien. Y ahí puedo decir de que ya está en condiciones de empezar a analizar este circuito. Por ejemplo, batímetro R. Vamos a hacer lo mismo que hice cuando tenía los 4 conductores. El batímetro R va a ser el producto de las tensiones que están aplicadas. ¿Cuáles son las tensiones que están aplicadas? Y es URS en el batímetro R y la corriente es IR. Entonces pongo el módulo de URS por el módulo de IR por el coseno del ángulo formado entre quién? Entre RS, miren que estoy haciendo lo mismo, entre RS y R. O sea, entre la tensión RS y R. Si vamos acá, el ángulo que estoy considerando, el ángulo entre RS y R es el ángulo este que queda acá. ¿Lo ven? Es todo esto que está ahí. Es el ángulo que va
de punta a punta. Y ese ángulo que va de punta a punta, si yo lo quiero escribir, bueno, a ver, hago así, y el ángulo que forman URS con IR va a ser 30 más phi. 30 más phi. O sea que lo que está acá, yo puedo poner que el batímetro R va a ser el módulo de URS por IR por el coseno de 30 más phi. Muy bien. Ahora vamos al batímetro T. El batímetro T va a ser el módulo de la tensión que nosotros, la que tenemos marcada, es la tensión UTS. ¿No? Porque vean cómo está conectado. Está con la inversión de fase acá, el batímetro T. ¿Se ve? Este batímetro T, está conectado a TS. Entonces, TS, que forma el ángulo con IT. Forma el ángulo con IT. El ángulo con IT va a ser este ángulo que está acá. Entonces, vamos a ver, vamos a escribirlo. Esto va a ser UTS por IT por el coseno del ángulo formado entre TS y T. Veamos que el ángulo formado entre TS y T, va a ser los 30 grados que marcamos entre UTN y UTS menos el ángulo phi. Menos el ángulo phi. O sea que lo que voy a tener que poner acá, entonces como ángulo, va a ser 30 menos phi. ¿Se entendió hasta acá? ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Por lo tanto... ¿Por qué menos 30, profe? Bien, veamos acá. Mira, vamos a focalizarnos acá, en esta parte. ¿Qué es lo que tenemos? Mira, entre UTS y UTN dijimos que había una separación angular de 30 grados, ¿no es cierto? Y la corriente IT está entre UTS y UTN, formando un ángulo phi. Eso de manera arbitraria, ¿no? Siempre UT y UR e IR. O sea, siempre lo pongo ¿Cómo? de manera arbitraria. Es el ángulo de IT, que forma IT, Claro, es arbitrario. ahí lo puse arbitrario con un valor, suponiendo que el circuito es resistivo inductivo, ¿m? Y está formando un ángulo, tiene una alta componente resistiva, está tirando como podría ser un motor. Entonces tengo un ángulo phi muy pequeño con respecto a UTN, con respecto a la tensión. ¿A qué tensión? Nosotros estamos trabajando acá, acá, a esta tensión, a la tensión de esta fase, que es, en definitiva, la que yo haría el cálculo para calcular la corriente. ¿Cómo se desfasaría esa corriente con respecto a esta impedancia? El mismo criterio que usé acá. El mismo criterio que usé ahí, lo estoy usando acá. Pero acá, en la fase R, por la posición de los vectores, me quedó que el ángulo formado entre URS y R e IR eran estos 30 grados que había fijos, más el ángulo phi, porque el ángulo phi no lo conozco. ¿Ok? Pues si no pondría el valor. Pero acá me queda que la corriente IT está entre UTS y UTN, por lo tanto, el ángulo entre UTS e IT, entre estos dos, tiene que Es ser negativo. los 30
menos phi. O sea, es como que si yo conociera phi, podrías calcular entonces cuál sería la diferencia. Entonces la marco como 30 menos phi, que es lo que voy a usar acá. Lo que voy a usar acá para anotar la potencia de este batímetro. Entonces, este batímetro T me va a quedar UTS por IT por el coseno de 30 menos phi. Bueno, tengo estas dos expresiones que el batímetro, la aguja del batímetro se estaría moviendo y me daría dos indicaciones de manera tal de que puedo decir o podemos probar, vamos a demostrar que la potencia total del circuito será potencia total, la potencia de lo que mide el batímetro R más la potencia que mide el batímetro T. Eso es lo que queremos demostrar nosotros. Nosotros acá arriba dijimos de que la potencia total iba a ser, perdón, en primer circuito, la potencia total iba a ser la suma de la potencia de los 3 batímetros. Ahora, este mismo caso que vimos primero, que teníamos los 3 batímetros, y hasta le podemos suponer de que las 3 cargas son iguales ahora, le saco el neutro y llego a este circuito sin el neutro. Entonces, en este circuito sin el neutro, yo voy a demostrar que esos dos batímetros sumados me van a dar la potencia total. Y para eso, lo que tengo que hacer es traducir un poquito lo que escribí acá en las ecuaciones, en estas ecuaciones. Entonces vamos a trabajar con la ecuación 1 y vamos a trabajar con la ecuación 2. Nosotros, con la nomenclatura, nosotros podemos decir que U, el módulo, ¿no es cierto? El módulo de URS es igual al módulo de UTS, los módulos son iguales, UTS, y nosotros a esto lo llamamos como la U de línea. Por otro lado, IR en módulo va a ser igual en módulo IT, y a esto lo llamamos las corrientes de línea. O sea que las ecuaciones 1 y 2 las podemos escribir y 2 quedarán